Hola, bienvenidos a esta clase. En esta presentación vamos a ver el tema esfuerzos internos en estructuras de barras, la primera parte. Bien, aquí tenemos una viga de 2 tramos que se encuentra empotrada en el punto A y tiene un apoyo simple en el punto B. Si observamos, se trata de una cadena de 2 barras, con lo cual tendríamos 4 grados de libertad y tenemos 4 condiciones de vínculo. El vínculo de tercera especie en el punto A o empotramiento y el vínculo simple o de primera especie en el apoyo simple B. Con lo cual tenemos 4 grados de libertad y 4 condiciones de vínculo. Es decir, tenemos vinculación estricta y se trata de una estructura isostática. Además se encuentra cargada como se indica, con una carga concentrada en el extremo que se encuentra inclinada, formando un ángulo alfa con la horizontal. Bueno, vamos a calcular en primer lugar las reacciones externas. Esto lo vamos a hacer más rápido porque el motivo de esta presentación es calcular esfuerzos internos. Pero bueno, es un paso necesario para llegar a calcular los esfuerzos. En primer lugar, quitamos los vínculos y los reemplazamos, de acuerdo a una convención de signos, por las reacciones que se producen en cada uno de esos vínculos. Aquí tenemos las 4 reacciones con los sentidos positivos de acuerdo a la convención de signos que hemos establecido, es decir, positivo antihorario para los momentos, positivo para las cargas verticales hacia arriba y positivo para las cargas horizontales hacia la derecha. Bueno, planteamos las 3 ecuaciones de equilibrio globales que ya conocemos, sumatoria de fuerzas X, sumatoria de fuerzas Y y sumatoria de momentos respecto de A. Después la pueden hacer en detalle para verificar los cálculos y además necesitamos una ecuación relativa respecto a la articulación C, que lo vamos a tomar de la chapa S2 o de la barra S2, que la C ve y termina en el extremo donde está la carga. Bien, con esas ecuaciones podemos calcular las 4 reacciones externas. Y de acuerdo a los signos, si el signo nos da positivo, recuerden que la reacción va a mantener el sentido que le impusimos como incógnita. Mientras que si da negativo, le invertimos el sentido. Una vez calculadas las reacciones externas, vamos a pasar a calcular lo que denominamos esfuerzos internos. Recordemos que en una barra, en estado plano, puede haber hasta 3 esfuerzos, es decir, el esfuerzo axial, que ya los vimos en las estructuras de reticulado, que es la fuerza interna que se encuentra paralela al eje de la barra. Después tenemos además el esfuerzo de corte, que es perpendicular, es la fuerza perpendicular al eje de la barra. Y por último tendríamos el momento flector. En este caso, como en primer lugar lo calculamos en la articulación interna, no aparece momento flector. Obviamente, como se trata de una articulación, no puede absorber momento. Bien. Vamos a considerar la sección o el tramo de barra a la izquierda de la articulación. Si observamos, ponemos en el punto A las 3 reacciones que hemos calculado ya considerando su signo. Es decir, la reacción vertical, la reacción horizontal, que vemos que es de compresión, y el momento en el extremo, que es el momento que se produce en el empotramiento. Pero del otro extremo, como cortamos en un punto intermedio de la barra, no llegamos al extremo de la barra, reemplazamos el resto de la estructura por lo que denominamos esfuerzos internos. En este caso, como
Vamos a suponer que todavía no conocemos los valores y vamos a usar el mismo criterio que usamos para relaciones externas. Es decir, vamos a poner las incógnitas en los sentidos positivos de acuerdo a la convención. Y si estamos en una sección del lado derecho, de acuerdo a la convención, el corte positivo es hacia abajo y el esfuerzo normal positivo es hacia abajo. Una vez que pusimos en evidencia los esfuerzos en la articulación, es decir, en este caso los esfuerzos que tiene la sección que está a la izquierda de la articulación, lo que hacemos es, como siempre, plantear las ecuaciones de equilibrio. En este caso, como tenemos solamente dos reacciones, vamos a plantear sumatoria de fuerzas X y sumatoria de fuerzas Y. De esas dos ecuaciones de equilibrio, como vemos, la planteamos solamente en el tramo AC, lo denominamos a esto chapa S1, y de allí van a surgir los valores de los esfuerzos que buscamos. Es decir, el esfuerzo NC y el esfuerzo Q sub C reemplazan a la resultante de fuerzas de todo el resto de la estructura en correspondencia con ese punto. Lo mismo podemos hacer con el otro tramo de la barra. Ponemos en evidencia los esfuerzos de acuerdo a la convención de signo. Vemos que los NC se anulan entre sí y los valores de corte también. Esto es obvio porque son pares de acción y reacción, es decir, actúan sobre cuerpos distintos, en este caso sobre dos tramos de barras diferentes, tienen igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Los esfuerzos internos siempre son pares, uno actúa de un lado de la sección y el otro actúa como reacción del otro lado. Bien, si planteamos ahora las ecuaciones, como los esfuerzos son únicos en correspondencia con en este caso con la sección C, que es la articulación, vamos a tener valores únicos para los dos sistemas de ecuaciones. Esto después lo pueden comprobar, vamos a llegar a los mismos resultados. Vemos que tanto el esfuerzo axil como el esfuerzo de corte son negativos. Esto significa que en realidad van a tener los sentidos contrarios a los planteados arriba, como vemos en la figura inferior. Ahí ya tenemos toda la barra con las reacciones externas puestas en evidencia, con la fuerza activa y con los esfuerzos internos en la articulación puestos en evidencia. Bien, este paso de cálculo que hemos hecho de poner en evidencia esfuerzos internos, esta vez en correspondencia con una articulación interna, se puede hacer en realidad para cualquier sección de la barra. A continuación vamos a hacer el mismo trabajo, pero ahora vamos a cortar en la sección indicada con la letra D y vamos a poner en evidencia los esfuerzos en ese punto y luego los vamos a calcular. Aquí observamos el tramo AC con los valores de esfuerzos en correspondencia con la ubicación de la articulación que hemos calculado en la diapositiva anterior. Ahora vamos a hacer algo similar, pero en el punto D. En la sección D, la diferencia con la sección C es que además va a haber esfuerzo de flexión, ya que en la sección D no hay articulación. Aquí tenemos la convención de signos que habíamos comentado para los esfuerzos internos, por izquierda y por derecha. Comenzamos tomando el tramo AD, con lo cual van a quedar en evidencia los esfuerzos a la derecha de la sección. Y entonces los colocamos con los signos positivos que indica la convención. Planteamos las ecuaciones de equilibrio, pero ahora como tenemos tres incógnitas, planteamos las tres ecuaciones, las dos de proyección y la de momentos
que puede ser, por ejemplo, respecto al punto A. Y con ellas obtenemos los esfuerzos internos. En realidad el procedimiento es muy simple desde el punto de vista conceptual, lo que puede ser, según la complejidad de la estructura, a veces más o menos laborioso. Si planteamos las mismas ecuaciones del lado derecho, yo en este caso las voy a dejar como para que las puedan completar y verificar que van a dar los mismos resultados que en el caso del tramo anterior. Bien, una vez que resolvemos las ecuaciones, encontramos los valores de los esfuerzos en la sección D. Y aquí dibujamos el tramo AD con todas las fuerzas en evidencia, las que corresponden a reacciones externas en verde y en amarillo las que corresponden a los esfuerzos internos en el punto D. Y lo mismo hacemos con el tramo DC. Vamos a considerar ahora una viga simplemente apoyada de extremos A y B, teniendo un apoyo fijo en el extremo A, que equivale a dos condiciones de vínculo, y un apoyo simple en el extremo B, que equivale a una condición de vínculo de primera especie. La viga es de longitud L y tiene aplicado en el extremo A un momento concentrado M0. Bien, como siempre reemplazamos los vínculos por las reacciones de vínculo y luego planteamos las ecuaciones de equilibrio. Como se trata de una sola barra, vamos a tener las tres ecuaciones de equilibrio global y una vez planteadas podemos calcular el valor que se produce en cada uno de los vínculos, es decir, podemos calcular todas las reacciones. Finalmente, los resultados obtenidos los ponemos junto con las cargas activas y tenemos el esquema que se muestra en la figura. Bueno, una vez calculadas las reacciones externas, vamos a proceder a calcular los esfuerzos internos, pero esta vez con un nuevo concepto. En lugar de calcularlos en una sección determinada, lo vamos a calcular en una sección genérica. ¿Qué significa esto? Que haciendo un solo cálculo vamos a poder obtener los esfuerzos en toda la longitud de la viga. Aquí tenemos el tramo a la izquierda del corte que hacemos en la sección genérica y en dicho tramo ponemos en evidencia los esfuerzos internos de acuerdo a la convención. En el tramo derecho nos van a quedar los esfuerzos opuestos a los anteriores y de esa manera podremos calcular aplicando las ecuaciones de equilibrio el valor de los mismos. Vemos que ahora en lugar de ser valores fijos son funciones de x. Bien, los calculamos con las ecuaciones de equilibrio como siempre. Si planteamos las ecuaciones de equilibrio, que en este caso van a ser 3 obviamente, y de ellas obtenemos los valores de los esfuerzos. Es interesante entonces ver ahora que el valor de los esfuerzos que se obtiene ya no es un valor fijo, sino una función. Por lo tanto, tenemos en realidad el valor del esfuerzo en toda la longitud de la viga, como habíamos dicho. Esas funciones luego se pueden dibujar sobre el eje de la viga y obtenemos así lo que se denomina diagrama de esfuerzo interno. En el caso de esfuerzo axial, como no tenemos la función es nula,
le dibujamos ese circulito indicando que no tenemos esfuerzo alguno de axil o normal en la barra. En el caso del corte obtenemos un valor negativo y constante. Bien, entonces procedemos a dibujar el diagrama correspondiente, denominado entonces diagrama de corte, con el valor constante M0 sobre L y con signo negativo. Lo dibujamos del lado inferior o del lado de la fibra de referencia. Procedemos a calcular luego la función que corresponde al esfuerzo de flexión, que en este caso nos da una función lineal, y también la dibujamos sobre el eje de la barra, pero siguiendo una convención también especial, ya que en este caso el valor es positivo y lo dibujamos del lado inferior. Es decir, es una práctica generalizada cuando el momento flector es positivo, dibujarlo del lado de la fibra de referencia. Veamos ahora el siguiente caso. Tenemos la misma viga simplemente apoyada, pero con una carga concentrada P en el centro de la misma. Bueno, rápidamente repasamos el cálculo de reacciones externas, las ponemos en evidencia quitando los vínculos, aplicamos las ecuaciones de equilibrio y obtenemos los valores de las reacciones. Y luego esos valores los graficamos en el diagrama. Una vez que calculamos las reacciones externas, vamos a pasar a calcular, igual que antes, los esfuerzos internos. Sin embargo, ahora se presenta una nueva dificultad. La presencia de la carga concentrada genera en el punto C una singularidad en el dominio, es decir, no podemos obtener una función continua que vaya desde A hasta B. ¿Qué hacemos entonces? Lo que se hace siempre cuando aparece una discontinuidad en el dominio. Dividimos el dominio AB en dos subdominios, el AC y el CB. Por lo tanto, vamos a obtener las funciones de los esfuerzos, primero para el tramo AC y luego para el tramo CB. Para el tramo AC, tenemos que la función del esfuerzo de corte vale P sobre 2, ya que es la única carga que tenemos a la izquierda de la sección X. Para el tramo CB, en cambio, vamos a tener tanto la reacción P sobre 2 como la carga activa P, lo que nos da un valor resultante negativo de menos P sobre 2. Pasamos ahora a graficar dichos valores y obtenemos entonces el diagrama de corte para toda la viga. Vemos que en la primera parte, en el tramo AC, el esfuerzo de corte es positivo, de acuerdo a la convención de signos que habíamos comentado antes, y en el tramo CB el corte es negativo. Pasamos a calcular ahora el esfuerzo de flexión, que va a resultar lineal, es decir, cuando el corte es constante, el esfuerzo de flexión resulta lineal. Y en una sección X, el esfuerzo de flexión viene dado por el momento que produce la reacción P sobre 2 en el extremo, multiplicado por el brazo de palanca, que va a ser X, con lo cual nos queda P sobre 2 por X. Resolviendo para el tramo C, B, encontramos la función lineal que se muestra, P por L sobre 2 menos P sobre 2 por X. Luego pasamos a
graficar el resultado de ambas funciones por tramos y obtenemos así el diagrama de flexión para toda la viga. Bien, a continuación vamos a ver la relación que existe entre los esfuerzos internos y las cargas distribuidas. Si cuando las estructuras tengan cargas distribuidas, vamos a ver cómo se generan los esfuerzos y qué valor toman. Para ello, consideremos un tramo de viga de longitud diferencial, es decir, de longitud diferencial X, el cual se encuentra cargado con una carga genérica transversal o Q sub T, indicada en rojo, y una carga distribuida en la dirección de la barra, que es Q sub L. Ponemos en evidencia los esfuerzos a la izquierda, M, Q y N de acuerdo a la convención de signos como hemos visto, pero ahora por la presencia de la carga distribuida, estos esfuerzos van a cambiar una cantidad diferencial. Luego del otro lado vamos a tener los correspondientes esfuerzos internos, pero con el incremento diferencial. Bien, hecho este planteo del esquema de cuerpo libre del elemento diferencial, vamos a proceder a plantear las ecuaciones de equilibrio como siempre, y de ellas vamos a obtener las relaciones entre los esfuerzos y la carga distribuida. Comenzamos con el esfuerzo axial. Vemos que en la dirección n tenemos a la izquierda la fuerza n negativa. Recuerden que ahora tenemos que usar la convención de signos que corresponde a las ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto va a ser el esfuerzo normal a la izquierda negativo. Luego vamos a tener la resultante de carga axial, Q sub L por diferencial X, actuando hacia la derecha, por lo tanto está positiva. Vamos a tener el esfuerzo normal y el diferencial de N también a la derecha positivos. En esta ecuación, el esfuerzo normal se resta y se suma, con lo cual lo podemos simplificar y obtenemos rápidamente la relación entre la carga axial distribuida y el valor del esfuerzo axial o normal. Luego, esta expresión diferencial la podemos integrar y así obtenemos la función genérica n de x generada por la carga axial. N en x0 representa el esfuerzo en el punto inicial, tomado como punto de partida para medir las distancias x. De un modo similar podemos proceder con las cargas verticales. Aplicamos equilibrio, simplificamos los términos que se suman y se restan y obtenemos la relación diferencial entre el esfuerzo de corte y la carga Q sub T o carga transversal a la viga. Y nuevamente integrando podemos obtener la expresión del esfuerzo de corte, que también tiene el valor inicial y luego tenemos la integral que depende de la carga distribuida. Finalmente planteamos lo mismo para la ecuación de momentos. Como vemos, en la ecuación de momentos aparecen más términos. Simplificamos el momento flector que se resta y se suma, pero además vemos que hay dos términos donde hay productos de diferenciales. Estos términos implican diferenciales de segundo orden, porque hay productos de cantidades diferenciales, con lo cual se desprecian, es decir, acá no es que se sumen y se resten, sino que se desprecian directamente porque la teoría en la que está basada el proceso de cálculo es de primer orden. Luego, con los términos que quedan, planteamos la relación diferencial entre el esfuerzo de flexión y ahora vemos que está relacionado con el esfuerzo de corte. Y finalmente podemos integrar y obtener la expresión general del esfuerzo de flexión.
Como primer ejemplo para aplicar las ecuaciones que hemos obtenido, vamos a resolver una viga simplemente apoyada o articulada en ambos extremos, como ya hemos visto, pero ahora cargada con una carga distribuida de valor constante. Bueno, ponemos en evidencia las reacciones de vínculo, aplicamos las ecuaciones de equilibrio, resolvemos dichas reacciones y podemos tener ahora el diagrama de cuerpo libre de la viga con los valores de las reacciones correspondientes. Calculemos entonces ahora los esfuerzos internos, pero utilizando las expresiones que hemos deducido en la teoría general. Comenzamos con el esfuerzo axil. La expresión general era n en x0 menos la integral entre x0 y x de q sub l diferencial x. El valor n en x0, para nosotros x0 es el punto A, con lo cual el esfuerzo axil vemos que es nulo en ese punto, y además no hay carga distribuida axil en toda la viga. De este modo, llegamos a que la función n de x es nula. Y la dibujamos con el circulito como lo hacemos habitualmente. Pasamos a calcular el esfuerzo de corte utilizando la función. Q en x0 será entonces el valor de corte en correspondencia con la sección A, es decir, valdrá el valor de la reacción externa, es decir, Q por L sobre 2. Mientras que la carga distribuida transversal va a ser el valor de carga Q directamente, que es constante. Luego nos va a quedar el valor Q en x0, que era un medio de Q por L, menos la integral de Q diferencial X. Bueno, esa integral es muy simple, no nos queda directamente Q por X. Luego nos va a quedar una función de corte lineal, que la pasamos a graficar. Y obtenemos así el diagrama de corte para toda la viga. Como vemos aquí no tenemos singularidades o puntos especiales entre las secciones A y B, y por lo tanto con una única función representamos todo el diagrama. Luego utilizamos la función de momento flector. M en x0 es el momento en el extremo A, que es nulo porque es una articulación. En correspondencia con las articulaciones, si no hay una carga concentrada externa de momento, el momento será 0. Y obtenemos finalmente la función m de x, que ahora va a ser una función cuadrática. La graficamos dándole valores a x y entonces obtenemos el diagrama de momento flector para la viga. Si observamos, en correspondencia con el valor de corte nulo, obtenemos el valor máximo del momento flector. Estos valores son importantes porque son con los que luego se va a dimensionar la estructura. Es decir, los diagramas se grafican en general en forma cualitativa, pero se presta especial atención a los valores máximos, porque son los valores que van a definir los esfuerzos con los cuales se va a proseguir el cálculo posterior de dimensionado o de verificación. En este caso vemos que el corte máximo está en los extremos y vale Q por L sobre 2, mientras que el esfuerzo de flexión máximo está en el centro de la viga y vale Q por L cuadrado sobre 8.
Apliquemos ahora a la viga una complejidad adicional. En lugar de tener una carga constante, tendremos una carga distribuida lineal. Bueno, en primer lugar calculamos las reacciones externas, quitando los vínculos y poniendo las mismas en evidencia. Y ahora para calcular el valor de la reacción al plantear las ecuaciones de equilibrio, vemos que reemplazamos las cargas distribuidas por cargas concentradas, que están ubicadas en los centroides de los diagramas de carga. Una opción para hacer más simple este cálculo es dividir la carga trapezoidal, el diagrama trapezoidal, en un diagrama rectangular más un diagrama triangular. Es por eso que tenemos dos cargas resultantes. Una que pertenece al rectángulo de altura 2 toneladas sobre metro y longitud 6 metros y de valor 12 toneladas como resultante. Esa resultante estará ubicada en el centroide del diagrama rectangular, que es el centro de la viga. Es decir, vamos a tener un brazo de palanca respecto al punto A de 3 metros. Mientras que la resultante del diagrama triangular será de altura 3 toneladas sobre metro y longitud 6 metros, con lo cual nos va a dar una resultante de 9 toneladas y va a estar ubicada en el centroide del diagrama triangular, es decir, a 4 metros del punto A. Luego planteamos las ecuaciones de equilibrio y resolvemos así los valores de las reacciones. Finalmente, como siempre, hacemos el diagrama de cuerpo libre dibujando las reacciones obtenidas. Bueno, ahora para terminar este ejemplo, calculamos los esfuerzos internos en la viga. En primer lugar, calculamos el esfuerzo axil como siempre. Como no tenemos carga axil distribuida ni tenemos esfuerzo axil en el extremo A de la viga, lo que vamos a tener es nuevamente una función de esfuerzo axil nulo. Pasamos entonces a calcular el esfuerzo de corte, pero ahora tenemos que tener en cuenta que previamente debemos calcular la función carga distribuida, que se constituirá en el integrando de la presión del esfuerzo de corte. Una vez que calculamos la expresión de la carga distribuida, en este caso es 2 más 1 medio de x, la reemplazamos en la integral y obtenemos la función de corte. Como la carga distribuida es lineal, el diagrama de corte va a tener variación de segundo grado, es decir, va a ser parabólica. Si observamos el valor de corte en Q sub 0, es decir, en el extremo A, es igual al valor de la reacción, de 9 toneladas. Y en este caso, por estar a la izquierda de la fuerza, es un valor que consideramos de corte positivo. Luego la carga distribuida va generando corte negativo y el esfuerzo de corte termina valiendo menos 12 toneladas. También nos va a interesar encontrar el punto del diagrama donde se corta el eje, es decir, donde el corte es nulo, porque en correspondencia con dicho punto vamos a tener el valor extremo del esfuerzo de flexión, como había ocurrido en el caso anterior. Bueno, expresamos el esfuerzo de flexión, nuevamente el valor del esfuerzo de flexión en el punto inicial, en x0 que es igual a 0, es nulo y por lo tanto nos queda solo el valor de la integral. Es decir, que la función que obtuvimos en el paso de cálculo del esfuerzo de corte la ponemos ahora en la integral para calcular el esfuerzo de flexión. Y finalmente obtenemos entonces una función de tercer grado, es decir, una parábola cúbica que pasamos a graficar.
el esfuerzo de flexión, como vemos, es positivo y su valor máximo estará en correspondencia con la sección, como habíamos dicho, donde el corte se anula. En este caso, el esfuerzo máximo de flexión vale 15,83 tonelómetros. Es importante tener en cuenta que esos son los valores más importantes para el cálculo porque son con los que luego dimensionamos, como habíamos dicho anteriormente. Bueno, finalmente vamos a calcular el pórtico que se muestra en la figura. El pórtico, como se ve, es totalmente simétrico, es decir, presenta simetría de la estructura respecto a un eje vertical que pasa por C, presenta simetría de cargas y presenta simetría en las condiciones de vínculo, con lo cual las reacciones de vínculo van a ser también simétricas. Bueno, eso lo vamos a confirmar cuando planteemos las ecuaciones de equilibrio. En cuanto a las dimensiones, tiene una altura L y una luz entre apoyos también de valor L. Y como se observa, la articulación interna se encuentra en el centro del dintel del pórtico. Pasemos entonces a calcular las reacciones externas. Quitamos los vínculos, ponemos las reacciones en evidencia y planteamos las tres ecuaciones de equilibrio global y la ecuación de equilibrio relativa debido a la presencia de la articulación. Recordemos que ahora tenemos 4 grados de libertad para la cadena de 2 chapas. En este caso elegimos lo que denominamos chapa S2 para plantear la ecuación de equilibrio relativa, que corresponde al tramo CEB. Luego de resolver las ecuaciones de equilibrio, obtenemos los correspondientes valores para las reacciones externas. Bien, una vez calculadas las reacciones externas, estamos en condiciones de calcular los esfuerzos internos en el pórtico. Recordemos entonces que para calcular los esfuerzos internos contamos con las expresiones genéricas que hemos deducido anteriormente. Para el caso del esfuerzo axial, recordemos que la expresión genérica de n de x era igual al valor del esfuerzo en el punto inicial, que para nosotros va a ser siempre 0, menos la integral de la carga distribuida axial diferencial x. Pero como vemos ahora, el pórtico está conformado por 3 barras. La barra AD, el dintel DE y la barra que hace también de columna EB. Con lo cual tendremos que dividir al dominio total en 3 tramos y calcular entonces las 3 funciones correspondientes. Comenzamos con el tramo AD. Planteamos el valor de x0, dijimos que era 0. El valor de n en x0 ahora sí va a ser distinto de 0 y vemos que corresponde al valor de la reacción Q por L sobre 2. Pero como de acuerdo a la convención de signos para los esfuerzos internos ese valor es negativo, nos queda entonces que n en x0 valdrá menos Q por L sobre 2. Luego, como no hay carga distribuida tangencial, la integral es nula y nos queda directamente un valor constante y negativo. Bien, pasamos ahora a calcular el tramo de E. Para calcular el valor de n en x0, tenemos que tomar la resultante de fuerzas axiales a la izquierda del punto D sobre el dintel
y vemos que se corresponde con el valor de la reacción horizontal Q por L sobre 8, con lo cual ese va a ser el valor inicial y también negativo porque por izquierda es entrante. Luego, como tampoco tenemos carga distribuida axial, la integral también es nula y nos queda un valor constante para el diagrama. Finalmente hacemos lo correspondiente para el tramo EB. Si venimos por izquierda, bueno, en el punto E también x0 vale 0. Tenemos que el valor de n en x0 va a ser la resultante de fuerzas en ese punto, que va a ser igual a Q por L sobre 2 menos la resultante de la carga distribuida, que es Q por L. Al hacer la resta nos queda menos Q por L sobre 2. La carga distribuida axial es nula en el tramo EB y por lo tanto la integral es nula. Y nos queda también una función constante y negativa para el esfuerzo axial en la barra EB. Ahora podemos graficar los valores obtenidos anteriormente. Para el tramo AD, el valor de la función era constante y negativo de menos Q por L sobre 2 y lo dibujamos entonces a lo largo de la barra AD. Luego tenemos el tramo DE, donde también teníamos un valor constante y negativo, pero que valía ahora menos Q por L sobre 8, y procedemos a graficarlo y obtenemos así el diagrama del esfuerzo en el tramo DE. Finalmente hacemos lo propio con el tramo EB, usamos la función que obtuvimos y la graficamos. Entonces ahora tenemos el diagrama de esfuerzo axial completo para todo el pórtico. Del mismo modo vamos a proceder para calcular el esfuerzo cortante. Comenzamos teniendo en cuenta la presión general del esfuerzo de corte y dividimos el cálculo en los tres tramos, como hicimos en el caso anterior. En el tramo AD vamos a tener, bueno, x0 vale 0, como dijimos. El valor de corte en x0 sería el valor de corte en el punto A, como vemos en el dibujo, es igual a Q por L sobre 8, y como es negativo para la convención de signos, aparece negativo también en la función. Luego no hay carga distribuida transversal y entonces directamente el diagrama de corte en la barra AD va a ser constante y negativo. Vamos a calcular ahora el diagrama de corte en el tramo DE. Para el punto inicial, es decir, en x igual 0, tenemos que el corte vale la resultante de fuerzas a la izquierda de ese punto y que está dado únicamente por la reacción de vínculo Q por L sobre 2, que para la convención de signos es un valor positivo. Pero ahora tenemos carga Q, con lo cual la integral va a tener valor, va a valer Q por X, y entonces obtenemos así la expresión del esfuerzo de corte, Q por L sobre 2 menos Q por X. Finalmente nos queda el tramo EB, en donde el valor de corte
en el extremo E vale Q por L sobre 8, porque es la resultante que tenemos de corte, es decir, la única fuerza de corte en ese punto estaría dado por la reacción en A, Q por L sobre 8. No hay carga distribuida transversal, y entonces la función también va a ser constante en este tramo. Bueno, pasamos entonces a graficar el diagrama de corte. Para ello vamos a utilizar las funciones obtenidas en cada uno de los tramos. Para el tramo AD habíamos obtenido la función constante y negativa menos Q por L sobre 8 y procedemos a graficarla. Luego, para el tramo DE teníamos la función lineal Q por L sobre 2 menos Q por X, que la graficamos y queda como se ve en la figura. Finalmente, para el tramo EB tenemos que el valor de la función de corte es Q por L sobre 8 positivo, y entonces la graficamos como indicando que es positivo. De este modo tenemos entonces el diagrama de corte para todo el pórtico. Bien, finalmente vamos a calcular los esfuerzos de flexión. Para ello, como siempre, utilizamos la expresión genérica y la vamos a aplicar en cada uno de los tres tramos, el tramo AD, el tramo D y el tramo EP. En el tramo AD tenemos primero que considerar el valor del esfuerzo de flexión al comienzo, es decir, en la sección A. La flexión en la sección A es nula porque se trata de una articulación. Luego, reemplazando la función de corte que habíamos calculado para ese tramo en la integral del momento, obtenemos la función de momento, que en este caso es lineal. Para el tramo D procedemos de un modo similar. Vamos a tener que en x0 igual 0, es decir, en correspondencia ahora con la sección D, el valor de flexión valdrá menos q por L cuadrado sobre 8, que es el valor final de la flexión en el tramo anterior, es decir, en el tramo AD. Y el valor de la función resultará, luego de reemplazar la función de corte correspondiente en la integral, una función de segundo grado como la que se indica. Finalmente, en el tramo EB tenemos que al comienzo de dicho tramo el valor de momento flector es Q por L cuadrado sobre 8 y es igual a la resultante de momentos en ese punto de toda la estructura que está a la izquierda del punto E. Luego, la función se calculará del mismo modo que siempre, reemplazando el esfuerzo de corte correspondiente en la integral. Y así completamos las tres funciones que luego nos restará graficar para tener el diagrama de momento.
Bien, vamos a graficar ahora el diagrama de momento flector. Lo dividimos como siempre en 3 tramos y utilizamos las funciones que hemos obtenido en la diapositiva anterior. Para el caso del tramo AD tenemos una función lineal y negativa, de modo que el diagrama nos queda como se muestra en la figura. Para el tramo DE vemos que tenemos una función cuadrática y nos queda el diagrama que se muestra. Mientras que para el tramo EB nos vuelve a quedar una función lineal y entonces el diagrama queda como se muestra. Por supuesto, este diagrama también presenta simetría por la simetría de la estructura. Aquí vamos a hacer 2 observaciones. En primer lugar, cada vez que tenemos un nudo al que concurren 2 barras, los esfuerzos de flexión de cada barra que concurre a dicho nudo tendrán el mismo valor. La segunda observación se corresponde con la articulación. Vemos que en la articulación el valor de momento flector es nulo. Y esto ocurre también siempre, ya que una articulación no puede transmitir momento flector. Es decir, en una sección de una barra en correspondencia con una articulación interna, siempre el momento flector será nulo. Bueno, finalizamos así este análisis de esfuerzos internos. Bien, eso es todo para esta presentación y los espero en la próxima.